Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Divulgación Estelar. En esta ocasión, nuestro enfoque estará dirigido a desentrañar los secretos que construcciones asombrosas encierran, con especial atención a las pirámides de Giza. Según la arqueología convencional, se atribuye la construcción de estas imponentes edificaciones a los faraones, quienes supuestamente las erigieron hace 4500 años. En este episodio nos adentraremos en una perspectiva alternativa, respaldada por los estudios de destacados investigadores como Eric von Daniken, Robert Bauval y el Dr. Urtac. Su visión única arroja nueva luz sobre este enigma, al presentarnos datos reales e intrigantes que desafían la teoría convencional, aportando así una complejidad fascinante al relato oficial sobre estas estructuras milenarias. Comencemos. Gigantescas estructuras megalíticas erigidas hace milenios con avanzados conocimientos en ingeniería y astronomía desafían explicaciones convencionales. La pregunta persiste: ¿cómo fueron construidas las pirámides? ¿Cómo es posible que en la Edad de Bronce, con herramientas limitadas como cinceles de cobre, mazos de piedra y palancas, pudieran edificarse construcciones colosales? Además, ¿cómo lograron transportar bloques de piedra que la ciencia actual considera imposible reproducir de la misma manera? Y quizás más intrigante, ¿por qué civilizaciones aparentemente no relacionadas entre sí construyeron pirámides alrededor del mundo? La arqueología oficial sostiene que las pirámides de Giza se construyeron alrededor del 2580 a.C. hasta el 2540 a.C., durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Se cree que las pirámides eran tumbas para los faraones, asociándolas comúnmente con el faraón Keops. La construcción de las pirámides se debe a una planificación arquitectónica y habilidades matemáticas avanzadas. Según el método aceptado, los bloques de piedra se tallaban en canteras cercanas, se transportaban por el Nilo y se colocaban usando rampas. Según la teoría oficial, se necesitarían 210 toneladas de piedra diarias durante 30 años para completarlas, lo que implicaría colocar un bloque cada 3.42 minutos en una jornada laboral de 12 horas, sin mencionar el desafío logístico de transportar los bloques a 10 kilómetros del Nilo. Para ilustrar este punto, supongamos que los trabajadores apilan 10 bloques al día. Entonces, construir los 2.600.000 bloques de la pirámide de Keops tomaría unos 250.000 días, aproximadamente 664 años. Este lapso cuestiona la viabilidad de la teoría, especialmente porque la tumba estaba destinada a un faraón que no vivió para ver su terminación. Por otro lado, el historiador copto Al-Masudi, geógrafo árabe que vivió en el siglo VII, escribió durante la Edad Media la tradición de que la Gran Pirámide fue construida por un rey llamado Surid, que vivió 300 años antes del diluvio, para salvaguardar el conocimiento antiguo. Heródoto, un historiador griego nacido alrededor del 484 a.C., conocido como el padre de la historia, confirma esta suposición en el libro 11 de su obra Historias. Heródoto relata su encuentro con sacerdotes en Tebas, quienes le muestran 341 estatuas colosales, cada una representando a un sumo sacerdote y simbolizando una generación. La suma de los años representados por estas generaciones alcanzaría un total de 11.340 años, afirmándole que estas declaraciones son precisas, ya que han sido registradas por escrito a lo largo de muchas generaciones. También menciona que antes de estas generaciones, los dioses habían vivido entre ellos, pero ya no los habían visitado en forma desde entonces. La pregunta es, ¿por qué resaltar que ningún dios compartió su vida con ellos durante 341 generaciones? En el Museo del Cairo hay una estela que dice: el faraón Keops fundó la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa de la Esfinge. Este texto sugiere la presencia de la Esfinge y la pirámide en la época de Keops, a lo que se atribuye su construcción. El papiro de Turín, hallado en 1822 por Bernardino Dobretti en Tebas, es un documento histórico importante que la arqueología ha pasado por alto debido a su asociación con el faraón Ramsés II. El papiro de 1.70 metros de largo desafía la cronología faraónica al enumerar reyes egipcios. Afirma que en el antiguo Egipto seres conocidos como los Sensuhor, mitad hombre y mitad dioses, gobernaron junto a Horus. Esta lista sitúa el primer gobierno en el Valle del Nilo hace aproximadamente 11.000
12.000 años, contradiciendo la cronología aceptada de 5.000 años del reinado de Menes. Acorde a esta idea, Manetón, sacerdote egipcio de la época de los Ptolomeos, escribió a Egiptiaca, una obra que respalda esta lista de reyes, revolucionaria aunque ignorada. A petición del faraón Ptolomeo II, Manetón, sumo sacerdote, accedió a la información en el templo de On en Heliópolis para describir la historia de Egipto desde sus inicios. En los fragmentos conservados de su obra afirma algo sorprendente. Antes de Menes, el primer faraón de la primera dinastía, Egipto fue gobernado por semidioses durante miles de años. Por otro lado, la teoría propuesta por el geólogo Robert Schoch y su equipo de la Universidad de Boston sugieren que la erosión visible en la Esfinge de Giza sería causada por la lluvia en lugar del viento y la arena. Según su estudio, la teoría de la gran humeada holocénica indica que la erosión dataría de 9.000 a 7.000 años antes de Cristo. Esta perspectiva difiere de la creencia arqueológica convencional que atribuye la construcción a la Esfinge al faraón Kefren hace alrededor de 4.500 años. Para concluir este punto, las tres pirámides principales de Giza, Keops, Crefen y Miserinos, están dispuestas de manera similar a las tres estrellas principales del cinturón de la constelación de Orión, que no puede ser atribuida a habilidades arquitectónicas humanas de la época. La teoría de la correlación de Orión propuesta por el escritor Robert Bauval en la década de 1980 sostiene con respaldo tecnológico que la alineación de las pirámides de Egipto coincide con su construcción hace aproximadamente 12.500 años. Bauval, junto con el autor Javier Sierra, han explorado la hipótesis de una edad de oro de la humanidad, ubicada en un pasado remoto alrededor de 12.500 años antes de Cristo, donde una antigua civilización desaparecida habría sido el origen de todas las civilizaciones conocidas, asociándola con la legendaria Atlántida. Actualmente surgen nuevas teorías sobre el propósito de las pirámides, las cuales podrían arrojar luz sobre este enigma impresionante. En el 2018, un equipo de científicos publicó un estudio en el Journal of Applied Physics, en el que investigaron la Gran Pirámide y descubrieron la presencia de energía electromagnética en algunas de sus cámaras. En esta narrativa, el ingeniero Christopher Dunn sugiere que la Gran Pirámide utilizaba un complejo sistema de agua para generar energía. Según esta hipótesis, el agua del río Nilo era llevada hasta la base de la pirámide y luego conducida por gravedad hasta un foso alrededor de la estructura. Siguiendo esta narrativa, se plantea la hipótesis de que las pirámides podrían haber sido torres de energía terrestre con propósitos tecnológicos avanzados. Esta teoría se basa en similitudes entre dimensiones de la Gran Pirámide y la altura que Tesla deseaba para su torre, entre otras características. Sin embargo, son los estudios del profesor Dr. J. Urtac, un reconocido arqueólogo, junto con su esposa, la doctora Desiree Urtac, y James Brown, a través de su obra Giza, Complejo Industrial, quienes ofrecen una explicación más precisa sobre esta enigmática construcción. En su estudio se destaca el uso de un radar de penetración para descubrir pozos bajo la meseta de Giza a grandes profundidades. Con la colaboración de un hidrólogo, confirmaron la existencia de un sistema subterráneo de vías fluviales que conectaban el río Nilo con los complejos de sótanos de las pirámides. Esta evidencia sugiere que los egipcios aprovecharon la energía hidráulica del agua, posiblemente para la producción de energías como el hidrógeno, y que la Gran Pirámide serviría como fuente de energía alternativa. Con el mismo radar, se exploraron áreas cercanas, revelando configuraciones geométricas que podrían haber sido utilizadas como bombas de agua. Los autores proponen que el antiguo Egipto desarrolló y controló un elaborado sistema de poder centrado alrededor de Giza y tan al sur como Abidos. Proponen que las estructuras subterráneas, canales y cavidades que rodean las antiguas estructuras piramidales eran parte de un inmenso complejo industrial que incluía gigantescas baterías terrestres. Todas las pirámides estaban conectadas al río Nilo y hay evidencia física de que el agua del río Nilo circulaba a través de sus pasadizos y cámaras a través de canales artificiales, tanto por encima como por debajo de la tierra. Pirámides de igual magnitud encontramos en las ruinas de Guatemala y Yucatán, en Cholula, la India, China y América del Sur. Con esto surge la pregunta: ¿cuál es el origen de este conocimiento? Es relevante mencionar que el Dr. Urtac tiene un doctorado de la Universidad de California, es un científico social, arqueólogo y fundador de la Academia para la Ciencia con trabajos que
incluyen la investigación de sitios antiguos en todo el mundo y es reconocido por sus estudios desde textos antiguos hasta la física moderna, quien se une a los arqueólogos que respaldan la teoría de los antiguos astronautas, sugiriendo que hace miles de años la Tierra fue visitada por seres extraterrestres. Se basan en numerosos documentos antiguos que, tras ser traducidos, sugieren que algunos de nuestros ancestros fueron contactados por extraterrestres, quienes les enseñaron a escribir, a comunicarse en su idioma y les transmitieron conocimientos fundamentales. Hemos descubierto con la Universidad de Stanford el concepto de baterías de agua utilizando el agua subterránea. En este gráfico vemos un complejo en el área de Alum, que está a unos 40 kilómetros al sur de Giza. Vemos en el suelo un ejemplo de una tumba antigua, pero además encontramos una serie de células de agua para una batería de tierra que aquí se utilizaba. En nuestro libro explicamos esto con más detalle, pero lo importante aquí es reconocer que la Gran Pirámide de Giza fue una fuente de energía alternativa. De hecho, la palabra pirámide en griego significa fuego en el medio. Los constructores de las pirámides no solo eran expertos en ingeniería, sino que también poseían un profundo conocimiento de la astronomía. Desde esta óptica, la antigua creencia de Heródoto y otros textos sobre seres semidioses provenientes de Orión, las Pléyades y Sirio cobra una fascinante resonancia. ¿Podrían estos seres haber ejercido una influencia crucial en nuestra civilización, cultura y tradiciones? Imagina cómo estos seres podrían haber desempeñado un papel esencial en la edificación de las pirámides, sirviendo como fuentes de energía dispersas por todo el mundo, como se sugiere en las leyendas de la mítica Atlántica. ¿Acaso existió una civilización avanzada que coexistió con los humanos, dejando un legado perdido en el tiempo? Agradecemos tu participación y esperamos haber despertado tu interés y curiosidad a lo largo de nuestra exploración. Ponemos a tu disposición este conocimiento, pruebas e interpretaciones para que exploren nuevas ideas y despertar nuevos horizontes en tu discernimiento. En los próximos capítulos continuaremos profundizando en este apasionante tema, abordando aspectos que parecen estar ocultos y explorando los motivos que podrían estar detrás de ello. ¿Qué secretos nos revelan las antiguas leyendas sobre estas épicas contiendas? ¿Qué tragedias olvidadas podrían estar ocultas detrás de las ruinas milenarias inexplicables? ¿Qué sabían las antiguas civilizaciones y cómo construyeron monumentos tan avanzados para su época? ¿De dónde provino su conocimiento astronómico que parece tener un origen no humano? En el próximo episodio nos aventuramos más allá de los límites y descubrir qué secretos ocultan nuestras leyendas y relatos más antiguos sobre el pasado de la humanidad. Gracias por tu compañía en este viaje de descubrimiento y reflexión. Y si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún episodio. Hasta la próxima, que la curiosidad te guíe siempre hacia nuevas fronteras.